¿Hasta dónde puede llegar la mente humana? ¿Cuándo se cruza la línea entre la realidad y lo inexplicable? En el Perú, un hombre se autoproclamó el apóstol de la muerte, y sus actos lo convirtieron en uno de los criminales más temidos del país. ¿Pero qué hay detrás de este título tan siniestro? ¿Estamos hablando de un simple asesino o de alguien controlado por fuerzas más allá de lo humano? Hoy en Mundo Alternativo, vamos a explorar la perturbadora historia de Pablo Nakada Ludeña, un hombre cuyo nombre es sinónimo de terror y oscuridad, desde su infancia hasta su captura. Su historia está llena de preguntas sin respuesta y teorías que podrían cambiar nuestra percepción de lo que es posible. ¿Qué llevó a este hombre a cometer actos tan atroces? ¿Es simplemente un producto de una mente trastornada? ¿O hay algo más oscuro acechando en las sombras de su vida? En los próximos minutos desentrañaremos los misterios detrás de este personaje, pero te advertimos, lo que estás a punto de escuchar podría hacerte cuestionar todo lo que crees sobre la realidad. Así que prepárate. Porque este es solo el principio de un viaje lleno de horror y misterio. Para entender el oscuro legado de Pablo Nakada Ludeña, primero tenemos que viajar al pasado, a su infancia en un Perú marcado por la violencia y el caos. Nacido en una familia humilde, Nakada creció en un entorno lleno de pobreza, donde las influencias negativas no tardaron en aparecer. Desde muy joven, quienes lo conocían hablaban de su comportamiento extraño. Sus maestros y vecinos comentaban que siempre fue un chico reservado, alguien que parecía perdido en su propio mundo. Poco a poco, empezó a mostrar signos de comportamientos antisociales, aislándose y dejando de lado cualquier contacto humano significativo. Algunos dicen que, durante su adolescencia, Nakada se obsesionó con la muerte. Sus amigos lo veían experimentar con rituales extraños, afirmando que hablaba con entidades invisibles. ¿Era esto una simple señal de desequilibrio mental? ¿O había algo más oscuro rodeándolo? ¿Podría haber sido influenciado por algo que está más allá de la comprensión humana? Durante este tiempo, las creencias de Nakada comenzaron a mutar. De acuerdo con varias fuentes, Pablo Nakada Ludeña se convenció de que tenía una misión sagrada: erradicar a aquellos que consideraba pecadores y purificar el mundo. Su delirio lo llevó a creer que era un mensajero divino, un apóstol de la muerte que tenía la tarea de decidir quién debía vivir y quién debía morir. Pero aquí es donde las cosas se ponen más inquietantes. Se cuenta que, durante sus rituales, Pablo Nakada Ludeña hablaba en lenguas desconocidas y afirmaba estar en contacto con seres de otra dimensión. Algunos testigos aseguran haber visto luces extrañas cerca de su casa, y otros juran que Pablo Nakada Ludeña podía predecir la muerte de quienes lo rodeaban. Esto, claro, no ha sido verificado por la ciencia. ¿Pero podemos ignorar por completo estos testimonios? Las teorías más perturbadoras sugieren que Pablo Nakada Ludeña podría haber sido el canal de algo más grande, algo que operaba en las sombras. ¿Era un simple loco o estaba siendo manipulado por fuerzas sobrenaturales, tal vez incluso extraterrestres? Este es el punto donde la realidad y lo paranormal comienzan a entrelazarse, creando un aura de misterio imposible de ignorar. Ya fuera bajo el control de su propia mente trastornada o influenciado por algo fuera de lo normal, una cosa es clara: Pablo Nakada Ludeña no veía el mundo de la misma manera que los demás, y sus acciones pronto reflejarían esta visión distorsionada de la realidad. ¿Pero a qué costo? A medida que Pablo Nakada Ludeña se sumergía más y más en su autoproclamada misión divina, su comportamiento comenzó a desbordarse en actos de pura violencia. Los crímenes que cometió no solo aterrorizaron a la sociedad peruana, sino que dejaron una marca imborrable en su historia.
El 2005 fue el año en que Pablo Nakada Ludeña inició su espiral de asesinatos, convencido de que estaba ejecutando la voluntad de una fuerza superior. En total, se le atribuyen más de 25 asesinatos y cada uno de ellos, según el mismo Pablo Nakada Ludeña, era parte de una purga sagrada. Él no veía a sus víctimas como personas, sino como pecadores que debían ser eliminados para la salvación de la humanidad. Lo que hacía estos crímenes aún más aterradores era la calma con la que Pablo Nakada Ludeña actuaba. Algunos testigos mencionaron que, antes de sus ataques, él rezaba como si estuviera cumpliendo un ritual. Sus armas preferidas eran un cuchillo y una pistola. Y a menudo dejaba detrás escenas que parecían sacadas de una película de horror. Pero aquí es donde las cosas se vuelven más inquietantes. Varios investigadores señalaron que Pablo Nakada Ludeña hablaba de haber recibido mensajes de seres de otro mundo. Instrucciones que lo guiaban en cada uno de sus pasos. Esta afirmación ha desatado todo tipo de teorías. Algunos creen que realmente estaba siendo controlado por una entidad sobrenatural, mientras que otros piensan que todo era el resultado de una mente trastornada. Existen informes que mencionan que, en las horas previas a algunos asesinatos, los vecinos afirmaron haber visto extrañas luces en el cielo. ¿Podría ser una coincidencia o algo más? Las leyendas urbanas alrededor de Pablo Nakada Ludeña sugieren que estaba en contacto con algo no terrenal, algo que lo empujó a actuar como lo hizo. Aunque las autoridades descartan estas teorías y afirman que Pablo Nakada Ludeña era simplemente un psicópata peligroso, las preguntas persisten. ¿Era un hombre perturbado, como él afirmaba, un mensajero de una fuerza más allá de nuestra comprensión? Las pruebas tangibles pueden ser pocas, pero las dudas sobre su verdadera naturaleza siguen latentes. Tras casi 2 años de crímenes y una creciente ola de miedo en todo el país, las autoridades peruanas finalmente lograron capturar a Pablo Nakada Ludeña a finales del 2006. Su arresto no fue fácil. Algunos testigos aseguran que, en el momento de su captura, Pablo Nakada Ludeña gritaba frases incoherentes, mencionando seres invisibles que le hablaban. Incluso en sus últimos momentos de libertad, su mirada parecía perdida en un mundo ajeno al nuestro. Una vez bajo custodia, Pablo Nakada Ludeña fue sometido a múltiples exámenes psicológicos. Los expertos lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, una condición mental que, según ellos, explicaba sus delirios religiosos y sus creencias sobre ser un emisario divino. Sin embargo, hay quienes creen que esa explicación no es suficiente. Las leyendas que se construyeron a su alrededor no han desaparecido y para muchos, Pablo Nakada Ludeña sigue siendo un enigma. A pesar de ser condenado a 35 años de prisión, se encuentra internado en un hospital por su condición de esquizofrenia, su figura sigue generando debate. Algunos dicen que fue simplemente un hombre enfermo. Otros sostienen que su conexión con lo paranormal es innegable. Después de todo, ¿cómo explicamos las extrañas coincidencias, los avistamientos y los comportamientos que, hasta el día de hoy, no tienen una explicación clara? Su historia se ha convertido en una especie de mito moderno, y con el tiempo, nuevos detalles siguen surgiendo. En cada rincón de Perú, aún se cuentan historias sobre él. ¿Fue Pablo Nakada Ludeña un simple asesino trastornado? ¿O realmente estaba guiado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Lo más inquietante de esta historia es que Pablo Nakada Ludeña no fue el único en su familia que cometió crímenes atroces. Su hermano, Byron Jonathan Nakada Ludeña, también dejó una estela de horror, pero en Japón. Allí, en 2015. Fue acusado de asesinar a 6 personas en lo que parece ser otro caso de violencia extrema dentro de la familia Nakada. ¿Qué lleva a 2 hermanos a cometer crímenes tan oscuros en diferentes partes del mundo? Sin duda, la historia de Byron Jonathan será un tema que exploraremos en un próximo video. La historia de los hermanos Nakada sigue siendo un enigma. ¿Qué hay detrás de estos crímenes?
¿Un simple desorden mental o algo más siniestro? Si te intrigó este caso y quieres más contenido sobre crímenes reales y teorías alternativas, suscríbete a Mundo Alternativo, dale like y comparte tus teorías en los comentarios.